Honestamente, la cara que puso al llegar con ese disfraz ridículo. Como si yo fuera a casarme de verdad con ella. Terrible, Excelencia, pero la broma valió la pena. Una boda por todo lo alto, un duque inmensamente rico, y una novia aterrada. Pero Lady Bernadette no salió corriendo. En cambio, se puso un delantal áspero, ocultó su sangre noble, y entró directamente en la boca del lobo disfrazada de simple criada. Lo que escuchó detrás de aquellas puertas cerradas cambió su destino para siempre. Corría el año 1814, y la implacable lluvia otoñal de Inglaterra golpeaba con furia las ventanas de un carruaje solitario que traqueteaba camino a la campiña de su rey. Dentro iba Lady Bernadette Carmichael, la única heredera viva de la fortuna naviera de los Carmichael. Según toda la sociedad londinense, Bernadette era una mujer muy afortunada. En menos de 15 días, quedaría unida en sagrado matrimonio con Nathaniel George, el poderosísimo y notoriamente solitario duque de Ashbourne. Pero Bernadette no se sentía afortunada. Bernadette se sentía como un cordero llevado al matadero. Su padre, el conde de Carmichael, había muerto en un trágico accidente de carruaje apenas 3 meses atrás, dejando a Bernadette completamente desprotegida en un mundo gobernado por hombres ambiciosos. El testamento del conde contenía una cláusula inquebrantable: Bernadette debía casarse con el duque de Ashbourne antes de cumplir 21 años, o toda la empresa, las propiedades y la fortuna de su padre serían confiscadas por la corona. El duque era un misterio. La sociedad murmuraba que Nathaniel George era un hombre cruel y calculador que había pasado años luchando en la guerra de la península y que había regresado a Inglaterra con el ánimo sombrío y el corazón hecho de escarcha. Nathaniel jamás había cortejado a Bernadette. Simplemente había enviado un contrato legalmente vinculante a los abogados de la joven. «Mi señora, le suplico que reconsidere esto», imploró Mary, su fiel doncella, con las manos temblando mientras sostenía un vestido de lana áspera y vasta. «Si el duque descubre este engaño, se pondrá furioso. Podría arruinar por completo su reputación». Bernadette se quitó el vestido de viaje de seda, con la mandíbula tensa por una determinación feroz e inquebrantable. «Mi reputación es lo que menos me importa, Mary. Lo que intento preservar es mi vida. Me niego a jurar obediencia eterna a un hombre al que nunca he mirado a los ojos. Necesito saber a qué clase de monstruo me vendió mi padre. El plan era tan temerario como peligroso». Bernadette había ordenado que el carruaje se detuviera a 5 kilómetros de la finca Ashbourne. Mary llevaría el carruaje hasta una posada tranquila en un pueblo vecino y esperaría allí. Mientras tanto, Bernadette, vestida con la ropa de trabajo más sencilla de Mary, con su rica melena castaño rojiza completamente oculta bajo una tosca cofia de lino, caminaría el resto del trayecto hasta la finca. Con la gran boda acercándose, Bernadette sabía que el servicio de la casa Ashbourne estaría desesperado por manos extra. Al salir a la lluvia helada, Bernadette sintió el viento cortante atravesar su fina capa de lana. El barro arruinó sus botas en cuestión de minutos, pero Bernadette siguió adelante. Cuando finalmente los colosales portones de hierro de la mansión Ashbourne surgieron entre la niebla, sintió un profundo escalofrío de temor. La finca era un monolito gótico extendido, con muros de piedra cubiertos de hiedra oscura que trepaba sin control, y ventanas estrechas que brillaban como ojos vigilantes en la luz moribunda del atardecer. Bernadette evitó el gran camino de entrada y se deslizó por el sendero angosto y embarrado que llevaba a la puerta de servicio. Golpeó la pesada puerta de roble. Una mujer de rasgos afilados, con un aro de pesadas llaves de hierro colgando de la cintura, la abrió de un tirón. «Soy la señora Agatha Higgins, el ama de llaves». «¿Quién eres tú y qué quieres?», espetó la mujer, observando el estado empapado y lastimoso de Bernadette. «Me llamo Jane, señora», mintió Bernadette, forzando su voz a un registro más suave y sumiso. «Escuché en el pueblo que la casa del duque estaba tomando muchachas extra para los preparativos de la boda. Soy trabajadora. Sé fregar, cargar y remendar.
La señora Higgins la observó de arriba abajo, deteniendo la mirada en las manos delicadas y sin callos de Bernadette. Pero la desesperación pudo más que la sospecha. No pareces haber hecho un día de trabajo duro en tu vida, muchacha, pero media cocina está postrada con la fiebre del invierno, y la nueva duquesa llega en 10 días. Entra. Trabajarás en las cocinas. Y si dejas caer una sola olla de cobre, te devuelvo al barro de una patada. Durante la semana siguiente, Lady Bernadette Carmichael dejó de existir. En su lugar estaba Jane, una fregona que trabajaba desde las horas negras de la madrugada hasta la medianoche. La espalda le dolía de maneras que jamás había imaginado posibles. Se le astillaban las uñas, y las manos se le llenaron de ampollas y heridas por el agua hirviendo y el jabón de lejía. Y sin embargo, Bernadette mantenía la cabeza gacha. Y los oídos bien abiertos. En las entrañas sofocantes y caóticas de la mansión, los sirvientes hablaban sin recato. Bernadette se enteró de que el duque de Ashbourne era temido por su propio servicio. Nathaniel rara vez salía del ala este, mantenía horarios extraños, y tenía un temperamento aterrador cuando alguien lo molestaba. Pero lo que más inquietaba a Bernadette eran los rumores sobre sus invitados. Lord Reginald Croft, primo del duque, era una presencia permanente en la finca, conocido por sus deudas de juego y su trato cruel hacia los lacayos. Y luego estaba Lady Beatrice, una viuda deslumbrante y altanera que parecía recorrer los pasillos de la mansión Ashbourne como si ya fueran suyos. Los sirvientes susurraban que Lady Beatrice compartía el lecho del duque y que el próximo matrimonio con Bernadette no era más que una transacción financiera para costear el estilo de vida secreto y lujoso de Nathaniel. El corazón de Bernadette se endurecía con cada día que pasaba. Estaba reuniendo fuerzas, preparándose para huir en la noche y jugarse el todo por el todo con la corona antes que casarse en aquel nido de víboras. Pero antes de que pudiera escapar, un giro del destino la empujó directamente al camino del hombre que intentaba evitar. Era el 8º día del engaño de Bernadette. La mansión estaba en absoluto frenesí. Llegaban los arreglos florales, los salones de baile se pulían con cera de abeja, y la tensión entre el servicio era palpable. Durante el ajetreo de la mañana, una joven criada de salón resbaló sobre las losas mojadas y se torció el tobillo. La señora Higgins, sofocada y frenética, agarró a la muchacha más cercana, que resultó ser Bernadette. «Tú», ladró el ama de llaves. «Lávate las manos, ponte un delantal limpio, y lleva esta bandeja de plata conte al despacho privado del duque. Y escúchame bien, Jane, mantén los ojos en el suelo, no hables a menos que te hablen, y sal de ahí en cuanto dejes la bandeja. Hoy el duque está de muy mal humor». El corazón de Bernadette golpeaba contra sus costillas. Era el momento. Su única oportunidad de ver con sus propios ojos a Nathaniel George. Bernadette alisó su delantal áspero, tomó la pesada bandeja de plata y subió por la estrecha escalera de servicio hacia la opulencia del ala este. El contraste era abrumador. Los pasillos de arriba estaban revestidos de caoba fina, papel tapiz de seda importada y pinturas al óleo de valor incalculable. Bernadette avanzó por el laberinto de corredores hasta llegar a las pesadas puertas dobles del despacho privado del duque. Estaban entreabiertas. Levantó la mano para tocar, pero el sonido de una voz, grave, resonante y cargada de arrogancia aristocrática, la detuvo en seco. «La muchacha Carmichael es completamente irrelevante», dijo el hombre. Bernadette se quedó paralizada, la sangre convertida en hielo. Se pegó contra la pared de yeso fresco, acercándose lo justo para espiar por la rendija de las puertas. Dentro de la vasta sala, con olor a cuero, había 3 personas. Junto a la chimenea estaba Lady Beatrice, envuelta en terciopelo esmeralda, bebiendo de una copa de cristal. Recostado en un sillón orejero estaba un hombre que Bernadette reconoció, por los chismes del servicio, como Lord Reginald Croft. Pero sus ojos se posaron de inmediato en el hombre que estaba de pie junto a la ventana. Nathaniel George.
Era imponentemente alto, de hombros anchos que dibujaban una silueta imponente contra la luz gris de la ventana. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, y su perfil era afilado y aristocrático, marcado por una cicatriz fina y pálida que le recorría la mandíbula. Era innegablemente apuesto, pero de él emanaba una energía fría y brutal que aterró a Bernadette. Irrelevante. Se burló Reginald, agitando el brandy en su copa. Nathaniel, su flota naviera vale millones. Si ella resulta ser tan terca como su difunto padre, vas a tener un problema entre manos. El conde de Carmichael era un viejo necio y obstinado que se negó a cedernos los documentos. El aliento de Bernadette se atascó en su garganta. La bandeja de plata tembló en sus manos. Nos. Lady Beatrice rió, un sonido agudo y cristalino. Ay, Reginald, no te preocupes. Nathaniel sabe cómo tratar a la gente terca. Mira lo que le pasó al conde. Las lágrimas se escocieron en las esquinas de los ojos de Bernadette. Apretó la bandeja con más fuerza para detener el traqueteo de las tazas de porcelana. El accidente de carruaje de su padre, el perno cortado del eje. El magistrado local lo había llamado un trágico incidente causado por las lluvias fuertes. Pero de pie en aquel pasillo lujoso, disfrazada de sirvienta, Bernadette estaba escuchando la verdad. A su padre lo habían asesinado. El conde cometió un cálculo fatal, dijo la voz de Nathaniel, cortando la habitación, suave y despojada de toda emoción. Nathaniel se apartó de la ventana, y Bernadette por fin le vio los ojos. Eran de un gris impactante y penetrante. Duros como el pedernal. Pensó que podía superarme en astucia. Yo no tolero el desafío. ¿Y la hija? Insistió Reginald, inclinándose hacia adelante. Llega en 2 días. ¿Qué pasa si descubre las irregularidades en los libros de cuentas? ¿Qué pasa si empieza a hacer preguntas sobre la muerte de su padre? Nathaniel caminó hasta su enorme escritorio de roble y se sirvió una bebida. Lady Bernadette hará exactamente lo que se le ordene. En el momento en que se firmen los votos de la boda, su fortuna pasa legalmente a la propiedad de Ashbourne. Una vez que la tinta se seque, su utilidad termina. ¿Vas a matarla, Nathaniel?, preguntó Beatrice, con una sonrisa cruel jugando en sus labios pintados. Sería bastante sospechoso perder a un padre y a una hija en el mismo año. Nathaniel tomó un sorbo lento de su bebida, el rostro convertido en una máscara ilegible. El asesinato es terriblemente sucio, Beatrice. E innecesario. La muchacha Carmichael ha vivido una vida frágil y protegida. Ya arreglé que un médico de Londres la evalúe poco después de la boda. Un trágico caso de locura hereditaria, provocado por el duelo de perder a su padre. Se la encerrará tranquilamente en la Torre Norte, o quizás la enviemos a un asilo en los Alpes suizos. La mantendremos con vida, sedada, y completamente fuera de nuestro camino. Bernadette sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los pulmones se le contrajeron, luchando por aire. No solo le estaban robando su herencia. Iban a borrarla del mundo. La encerrarían en una celda de piedra, drogada hasta la inconsciencia, mientras el hombre que había asesinado a su padre gastaba su fortuna y paseaba a su amante por Londres. Un plan brillante, primo, rió Reginald con oscuridad. Asegurar el imperio, deshacerse de la novia. Realmente eres el duque de hierro. Solo asegúrate de que el magistrado de Surrey siga bien pagado. No quiero investigaciones sobre la propiedad Carmichael una vez que se complete la transferencia, ordenó Nathaniel, con tono cortante. Si la muchacha intenta huir antes de la boda, que tus hombres la arrastren de vuelta por el pelo si es necesario. No sale de este condado. El pánico, crudo y asfixiante, se apoderó del pecho de Bernadette. Tenía que salir de allí. Tenía que huir de la finca de inmediato. Encontrar a Murray y cabalgar hacia Londres. Iría a la corona. Buscaría un magistrado que no estuviera en la nómina del duque. Haría lo que fuera necesario.
Pero al dar un paso tembloroso hacia atrás, su zapato resbaladizo, gastado por el jabón, se enganchó en el borde de la alfombra del pasillo. Bernadette trastabilló. Intentó desesperadamente mantener el equilibrio, pero la pesada bandeja de plata se inclinó. Una taza de porcelana se deslizó, golpeó el borde de la bandeja, y se hizo añicos contra el suelo de madera con un crujido agudo y ensordecedor que resonó por el corredor silencioso como un disparo. El silencio cayó de golpe sobre el despacho. ¿Quién anda ahí? La voz de Nathaniel restalló como un látigo. Bernadette no esperó. Soltó la bandeja, el resto de la plata y la porcelana estrellándose contra el suelo, y corrió. Se recogió las faldas y salió disparada por el pasillo con una velocidad nacida del terror puro. Detrás de ella escuchó las pesadas puertas del despacho abrirse de golpe, estrellándose contra las paredes. «Deténganla», rugió Reginald. Botas pesadas retumbaron contra el suelo de madera, persiguiéndola. Bernadette dobló una esquina, el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. No conocía lo suficiente el trazado del ala este. Era una rata atrapada en un laberinto dorado, y los gatos le pisaban los talones. Si Nathaniel George la atrapaba ahora, ni siquiera necesitaría la excusa de la boda. Bernadette simplemente desaparecería en las entrañas de la mansión Asbourne, otro trágico secreto enterrado bajo la ambición despiadada del duque. Lanzándose por una estrecha escalera de servicio, Bernadette se sumergió en la oscuridad, rezando por alcanzar el barro de los jardines antes de que el duque de hierro descubriera que la fregona que estaba cazando era, en realidad, su millonaria prometida. La escalera de servicio era un abismo negro como boca de lobo, con olor a piedra húmeda y cera vieja. Bernadette se lanzó por los escalones estrechos y en espiral, con las manos rozando los muros de ladrillo áspero para no caer de cabeza en la oscuridad. Arriba, el golpeteo pesado de las botas resonaba como tambores de guerra. «Encuéntrenla. Revisen las cocinas de abajo», bramó la voz de Lord Reginald Croft, distorsionada por la acústica de piedra. Bernadette llegó a la planta baja, los pulmones ardiendo. Pasó corriendo junto a las caras desconcertadas de las fregonas que hundían ollas en agua hirviendo. No se detuvo a explicar nada. Empujó con fuerza la pesada puerta de roble de las cocinas y salió disparada hacia la lluvia torrencial y helada. La campiña de Surrey estaba envuelta en una violenta tormenta otoñal. El barro cubrió al instante los finos zapatos de Bernadette, tragándose sus tobillos mientras corría hacia la línea de árboles. Necesitaba llegar a la posada del pueblo. Necesitaba a Mary. Si tan solo lograba llegar al camino principal, podría detener una diligencia postal. Un relámpago partió el cielo, proyectando sombras esqueléticas y afiladas sobre los terrenos extensos de la mansión Asbourne. El destello iluminó su camino. Pero también la iluminó a ella. Ahí, junto a los jardines del este. Gritó una voz áspera. Bernadette miró hacia atrás, la lluvia cegándole los ojos. 3 guardias de la finca, encabezados por la silueta corpulenta de Lord Reginald, se acercaban rápidamente. Bernadette forzó aún más sus piernas ardientes, atravesando los rosales cuidados. Las espinas desgarraron su vestido de lana áspera y le cortaron los antebrazos, pero el dolor quedaba lejano, ahogado por la sangre rugiendo en sus oídos. Llegó a la verja de hierro forjado que marcaba el límite de la propiedad, sus dedos desesperados aferrándose al metal resbaladizo. Pero antes de encontrar un punto de apoyo para trepar, una mano pesada se enredó en la tela de su capa. Con un tirón brutal, Bernadette fue arrojada hacia atrás. Cayó con fuerza sobre la tierra embarrada, el aire escapando de golpe de sus pulmones. Intentó arrastrarse para escapar, pero una bota de montar de cuero pulido se plantó firmemente sobre su falda, clavándola al suelo. Lord Reginald se erguía sobre ella, respirando con dificultad, una sonrisa cruel torciendo su rostro apuesto. La lluvia le pegaba el cabello rubio a la frente. Una fregona bastante atlética, ¿no es así?, escupió, agachándose para agarrarla del brazo.
Su agarre era agonizante, los dedos clavándose en la carne de Bernadette como garras de hierro mientras la ponía en pie de un tirón. ¿Qué exactamente escuchaste afuera del despacho, muchacha? Bernadette mantuvo la cabeza gacha, dejando que su cofia de lino empapada le ocultara el rostro. Forzó a su cuerpo a temblar, aunque le costó poco esfuerzo dado el frío de la lluvia y el terror crudo que sentía. Nada, mi señor. Lo juro. Solo tropecé y dejé caer la bandeja. Por favor, no soy más que una criada torpe. Los ojos de Reginald se entrecerraron. Le agarró la barbilla, obligándola a levantar la cabeza. Bernadette cerró los ojos con fuerza, girando el rostro para ocultar sus facciones refinadas entre las sombras. Mentirosa, siseó Reginald. Se volvió hacia los guardias. Llévenla al salón principal. El duque querrá encargarse él mismo de esta rata fisgona. Bernadette luchó con desesperación mientras los guardias la arrastraban de vuelta hacia el monstruo gótico que se alzaba imponente. Pateó, arañó y se retorció, sus instintos de supervivencia tomando el control. Pero los hombres eran demasiado fuertes. La arrastraron a través de la gran entrada principal, sus botas embarradas profanando los impecables suelos de mármol del vestíbulo. El gran salón estaba iluminado por una magnífica araña de cristal, proyectando una luz brillante e implacable sobre la escena. En lo alto de la gran escalinata estaba Nathaniel George, el duque de Ashbourne. Se había quitado la chaqueta del traje y llevaba solo un chaleco entallado y una camisa blanca impecable. Las mangas remangadas dejaban al descubierto antebrazos surcados de músculo y cicatrices gruesas y desvaídas de la guerra de la península. Lady Beatrice estaba un escalón detrás de él, aferrando un chal de seda a sus hombros, los ojos brillando de curiosidad malévola. Atrapamos a la ratita intentando escalar la verja del perímetro, anunció Reginald triunfante, empujando a Bernadette hacia adelante. Bernadette trastabilló, cayendo de rodillas sobre el mármol helado. Mírala, se burló Beatrice, bajando algunos escalones. Está cubierta de porquería. Arrójala a la bodega de raíces, Reginald. Que las ratas la tengan hasta que decidamos qué hacer con ella. No. La voz de Nathaniel resonó por todo el salón. No tenía nada de los gritos ni la furia que Bernadette esperaba. En cambio, era aterradoramente calmada, exigiendo obediencia absoluta. Nathaniel descendió lentamente las escaleras de mármol, sus ojos grises y penetrantes clavados en la figura temblorosa y cubierta de barro que estaba en su suelo. Se detuvo a apenas unos pasos de ella. Mírame, ordenó suavemente. Bernadette se negó. Se quedó mirando el intrincado veteado dorado del suelo de mármol, el corazón golpeando en un ritmo frenético contra sus costillas. Si Nathaniel veía su rostro, la reconocería del retrato en miniatura que su padre le había enviado. Firmarían su sentencia de muerte. He dicho que me mires, Nathaniel se acercó más, la autoridad de su tono vibrando en el aire. Cuando Bernadette aún no se movió, Reginald dio un paso adelante con un resoplido irritado. Insolente pequeña. Reginald agarró la tosca cofia de lino de la cabeza de Bernadette y la arrancó de un tirón hacia atrás. La cofia se rasgó, llevándose consigo las baratas horquillas de madera. Al instante, la melena espesa y castaño rojiza de Bernadette, un color famoso en la sociedad londinense, idéntico al del difunto conde de Carmichael, cayó por su espalda en una cascada húmeda y pesada. El silencio golpeó la habitación de golpe. La mirada de Nathaniel bajó hasta el rostro de Bernadette, recorriendo sus pómulos altos, la línea aristocrática de su nariz, y finalmente, sus ojos verdes, desafiantes y ardientes, mirándolo fijamente desde el suelo. El duque de Ashbourne se quedó paralizado. La máscara de fría indiferencia se resquebrajó por una fracción de segundo, revelando una conmoción tan profunda que lo hizo retroceder medio paso. Dios santo, susurró Beatrice desde las escaleras, el color drenándose de su rostro. Eso no es una fregona.
Lady Bernadette, la voz de Nathaniel apenas fue un susurro, y sin embargo llevaba el peso de un trueno. Bernadette se levantó del suelo, ignorando el barro que se aferraba a su falda. Se irguió, cuadrando los hombros, mirando fijamente a los ojos al hombre que planeaba destruirla. Sí, Excelencia, dijo Bernadette, la voz temblando de adrenalina, pero sonando clara y fuerte en el enorme salón. Y parece que llegué justo a tiempo para escuchar exactamente cómo planeaba asesinarme. La tensión en el gran salón era tan densa que asfixiaba. La mandíbula de Reginald colgaba floja, sus ojos yendo frenéticamente de Bernadette a Nathaniel. Beatrice se aferraba a la barandilla, los nudillos blancos. Bernadette, dijo Nathaniel, la voz bajando a un timbre peligrosamente ronco. Dio un paso hacia ella, extendiendo una mano. No entiendes lo que escuchaste. No me toques, Bernadette retrocedió, los ojos ardiendo de puro odio. Lo escuché todo. Escuché cómo conspiraste con esta. Con esta víbora, señaló con violencia a Reginald, para asesinar a mi padre, robar sus barcos y encerrarme en un asilo en cuanto se secara la tinta de nuestro contrato matrimonial. Eres un monstruo, Nathaniel George. La conmoción de Reginald se derritió de repente en una sonrisa oscura y calculadora. Deslizó la mano dentro de su abrigo entallado, los dedos cerrándose sobre el mango de una pistola de chispa oculta. Bueno, primo, arrastró las palabras Reginald, parece que nuestro pajarito escapó de la jaula antes de tiempo. Esto complica las cosas, pero no del todo. El magistrado local creerá fácilmente que llegó en la tormenta, sufrió un ataque de histeria y se arrojó desde la torre norte. Nathaniel giró lentamente la cabeza hacia su primo. La temperatura del salón pareció descender 10 grados. Reginald, quita la mano de tu arma, o te la arranco del brazo. Reginald rió, sacando la pistola y apuntando directamente al pecho de Nathaniel. Los 3 guardias de la finca desenvainaron sus espadas de inmediato, colocándose junto a Reginald. Bernadette jadeó, retrocediendo un paso. Siempre fuiste demasiado arrogante para tu propio bien, Nathaniel, se burló Reginald. ¿De verdad pensaste que te iba a dejar quedarte con la fortuna Carmichael? El conde no quiso vender a mi sindicato, así que tuvo que morir. Pero tú controlabas la propiedad. Necesitaba que te casaras con la muchacha para que la fortuna pasara a Asbourne. Una vez que ella estuviera encerrada en un asilo, iba a dispararte por la espalda, heredar el ducado, y quedarme con la flota para mí. La mente de Bernadette daba vueltas. Miró a Nathaniel. Nathaniel no estaba mirando el arma. Estaba mirándola a ella. Sus ojos grises, extrañamente suaves, desesperados por que ella comprendiera. Yo no maté a tu padre, Bernadette, dijo Nathaniel en voz baja, ignorando la pistola apuntada a su corazón. Tu padre era mi amigo. Servimos juntos en la península. Cuando descubrió el sindicato de contrabando de Reginald, vino a mí en busca de ayuda. Pero Reginald llegó a él primero. Mentiras. Chilló Beatrice desde las escaleras. Dispárale, Reginald. Dispárales a los 2. Interpreté al villano, Bernadette, continuó Nathaniel, dando un paso lento y deliberado para colocar su cuerpo entre ella y el arma de Reginald. Reginald controla a los guardias locales y al magistrado de Surrey. Si me hubiera enfrentado a él sin pruebas, me habría matado, y luego te habría casado a ti. Acepté este matrimonio para ponerte bajo mi protección legal. La conversación que escuchaste hoy. Le estaba dando a Reginald exactamente lo que quería oír. Estaba ganando tiempo. ¿Tiempo para qué? Se mofó Reginald, amartillando la pistola. Tiempo para morir. Tiempo, dijo Nathaniel, una sonrisa letal tocando finalmente sus labios, para que los agentes de Bastard aseguraran el perímetro. De repente, los enormes ventanales de cristal del gran salón estallaron hacia adentro. Las pesadas puertas se abrieron de una patada violenta.
Una docena de hombres con los abrigos rojo oscuro de los agentes de Bow Street de Londres, los oficiales de la ley más élite e incorruptibles de Inglaterra, inundaron el vestíbulo, con mosquetes en alto y bayonetas relucientes. «Suelten las armas en nombre de la corona», rugió el oficial al mando. Los guardias de la finca soltaron las espadas de inmediato, cayendo de rodillas de puro terror. Reginald entró en pánico. Giró la pistola hacia Bernadette, buscando su venganza final, pero Nathaniel fue más rápido. Con la velocidad letal de un soldado curtido, Nathaniel se lanzó hacia adelante. Golpeó la muñeca de Reginald, desviando la pistola hacia arriba justo cuando disparó. El estruendo del disparo ensordeció el salón, la bala destrozando un colgante de cristal de la araña de luces. Nathaniel siguió con un golpe demoledor a la mandíbula de Reginald, enviando a su primo al suelo de mármol, inconsciente. Beatrice gritó cuando dos oficiales la sujetaron por los brazos, arrastrándola escaleras abajo. «No pueden hacerme esto. Soy una dama de la nobleza». «Eres una asesina, Beatrice», dijo Nathaniel con frialdad, mientras le colocaban los grilletes en las muñecas. «Y colgarás en Negate por lo que le hiciste al conde de Carmichael». Mientras el caos se disipaba y los agentes de la ley arrastraban a los traidores hacia la lluvia, un silencio pesado volvió a caer sobre el gran salón. Bernadette permanecía de pie, temblando, la mente luchando por procesar el giro monumental de la realidad. El hombre que ella creía su verdugo era, en realidad, su salvador. Nathaniel se volvió hacia ella. El intimidante y despiadado duque de hierro había desaparecido. En su lugar había un hombre que se veía profundamente agotado, y sin embargo, increíblemente gentil. Se quitó el chaleco y dio un paso adelante, colocando la tela cálida y seca sobre los hombros temblorosos y cubiertos de barro de Bernadette. «Lo siento muchísimo, Lady Bernadette», murmuró Nathaniel, sus dedos rozando la mejilla fría de Bernadette. «Fallé en proteger a tu padre. Juré que no te fallaría a ti, pero jamás imaginé que tendrías el valor temerario de infiltrarte en mi casa disfrazada de fregona». Una sonrisa tenue y genuina le tocó los ojos. «Tu padre siempre decía que tenías corazón de leona». Bernadette se ajustó el chaleco con más fuerza alrededor de sus hombros, inhalando el aroma a sándalo y lluvia. El terror que la había atenazado durante 3 meses finalmente se evaporó, reemplazado por una sensación profunda y abrumadora de seguridad. «¿Qué pasa ahora, Excelencia?», preguntó suavemente. Ahora, Nathaniel dio un paso atrás, inclinando la cabeza con respeto. «El sindicato está destruido. La fortuna de tu padre está a salvo. Eres libre. Haré que mis abogados anulen el contrato matrimonial a primera hora de la mañana. Puedes volver a Londres y vivir tu vida exactamente como elijas». Bernadette miró al hombre alto y marcado por cicatrices que tenía delante. Vio su honor, su brillantez, y hasta dónde había llegado para proteger a una mujer a la que nunca había conocido. «Y sí», dijo Bernadette, la voz firme, una chispa regresando a sus vibrantes ojos verdes, «no deseo que se anule el contrato». La cabeza de Nathaniel se alzó de golpe. Se le cortó la respiración al mirarla a los ojos, viendo no a una muchacha frágil y aterrada, sino a una mujer fieramente inteligente que acababa de atravesar el fuego y había salido intacta. «Bernadette», advirtió Nathaniel suavemente. «Soy un soldado. Un hombre oscuro y difícil». «Y yo», respondió Bernadette, acercándose más, extendiendo la mano para apoyarla, manchada de barro, contra el pecho de Nathaniel, justo sobre su corazón desbocado. «Soy una fregona que rompe porcelana y espía detrás de las puertas. Creo, Excelencia, que hacemos una pareja perfecta». Por primera vez en su vida, el duque de hierro se quedó completamente sin defensas. Nathaniel la envolvió entre sus brazos, hundiendo el rostro en el cabello húmedo y castaño rojizo de Bernadette, sabiendo que el mayor tesoro de la propiedad Carmichael no eran los barcos ni el oro, sino la mujer valiente que ahora tenía entre sus brazos. Qué viaje tan emocionante de engaño, coraje y amor inesperado.
La valentía de Lady Bernadette demostró que, a veces, hay que caminar hacia la oscuridad para encontrar la verdad. Si amaste esta historia dramática del Duque de Hierro y su novia sin miedo, dale like a este video, compártelo con tus amigos amantes del romance, y suscríbete a nuestro canal para más historias históricas apasionantes. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias increíbles.